La neuroeducación como un eje fundamental en la formación docente. En realidad necesitamos una formación más abierta, más humanista, más general, más de una mirada interdisciplinaria a las cosas, que supone que trabajemos distinto. Los futuros profesores necesitan mirar críticamente el mundo en que nos encontramos, no para adaptarse a la época, sino para poder pensar otro mundo y para educar para que ese otro mundo sea posible. Todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Hola a todos y a todas, el día de hoy junto con mis compañeras Alicia Reyes, Catarina Valenzuela, Camila Ortega y yo, Loreto Ruiz, las cuales somos estudiantes de la Universidad de Concepción y vamos en segundo año de educación diferencial. Les comentaremos de un capítulo muy interesante, el cual se llama El cerebro que aprende. Asimismo, les explicaremos un poco sobre qué se trata este capítulo, por qué ustedes deberían leer este capítulo, por qué es importante este capítulo para un futuro profesor y incentivarlos a ustedes para que lo lean. Para continuar, el capítulo El cerebro que aprende posee tan solo 14 páginas y 8 partes muy importantes, las cuales son 1. ¿Cómo es el cerebro humano? El cerebro constituye partes fundamentales del sistema nervioso en los que se destacan las células nerviosas que están conectadas por casi 1,6 millones de kilómetros de fibras nerviosas. Esto le da a los seres humanos una extraordinaria flexibilidad para aprender. 2. ¿Qué cosas influyen en el aprendizaje? Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, y los científicos dividen el cerebro en 4 áreas, el lóbulo occipital, frontal y parietal. Y en la zona central del cerebro se encuentra el sistema límbico, el cual equivale al 29% del volumen del cerebro. 3. ¿Cuánta energía se requiere para el aprendizaje? Constituye un 2% del peso del cuerpo de un adulto, pero consume 20% de energía. 4. ¿Dónde comienza el aprendizaje? Hay dos tipos de células cerebrales, las neuronas y las neuroglias, las cuales son muy importantes para el aprendizaje. 5. ¿Cómo aprendemos? Lo mejor que hace el cuerpo humano es aprender. Por cada nueva estimulación, experiencia y conducta se modifica el cerebro. 6. Formación de un aprendizaje duradero. Para los neurocientíficos, aprendizaje y memoria son dos caras de una moneda, ya que finalmente la única evidencia es el aprendizaje. 7. La relación entre el aprendizaje y la conducta. El aprendizaje y la conducta son con frecuencias diferentes, pero algunas veces este aprendizaje puede verse afectado por circunstancias externas, como el exceso de estrés o la conducta de un alumno. Y por último, hacerse más inteligente. En pocas palabras, para hacerse más inteligente, desarrollar más conexiones sinápticas entre las células cerebrales y no perder las conexiones existentes. Ya que sabemos brevemente de qué se trata este capítulo, les quiero invitar a descubrir por qué se invitar a tener como A. Docente, B. Futuro docente, C. Ninguna de las anteriores es fundamental que conozcas aspectos básicos del cerebro, ya que podrás comprender a tus alumnos o incluso a ti mismo, ya que al conocer las funciones del cerebro utilizaremos mejores recursos educativos. Pero ¿cómo utilizar mejores recursos educativos? Es exactamente lo que te explica este capítulo. Habla de diversos procesos muy importantes para el desarrollo del aprendizaje, el cómo comienza el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo funciona el estímulo en el momento de aprender y cómo se forma el aprendizaje duradero. Leer este capítulo te demostrará que la educación de calidad es aquella donde se explora el pensamiento alternativo, las respuestas múltiples y la autoconciencia creativa. Todo esto son aspectos muy importantes para que aprendas de una forma creativa, eficaz y sobre todo más significativa. Bueno, como has visto, este capítulo del cerebro que aprende es un texto muy interesante, además de informativo, que habla acerca de cómo es que el aprendizaje se manifiesta en el cerebro. Por tanto, si estudias alguna pedagogía y te interesa saber cómo es el proceso en el que se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes y los pasos que además la componen, te recomiendo mucho que leas y medites este capítulo, que te dejará boquiabierto de todas las cosas y las particularidades que tiene el cerebro humano. En él, por ejemplo, encontrarás cómo es que se estructura el cerebro humano y las funciones que cumple en cada área, así como también cómo es que se inicia el proceso de aprendizaje o cómo el cerebro obtiene su energía para funcionar correctamente, entre otras cosas que además te ayudarán a estar atento y ser consciente del proceso de aprendizaje de tus futuros alumnos.
No lo dudes más, abre bien tus ojos y anímate a leer esta interesante lectura que te brindará los conocimientos pertinentes para cuando termines la carrera puedas ejercer de mejor manera tu práctica docente. El capítulo del cerebro que aprende es un texto sencillo e informativo que nos explica de manera simple las características, partes y aspectos básicos de cómo funciona el cerebro y de cómo aprendemos. Es un texto profesional y seguro que nos informa verídicamente qué investigaciones tienen o no fundamentos, por lo que leerlo representa una gran oportunidad para que podamos entender la memoria y mantener al cerebro en óptimas condiciones para que podamos aprender, volviéndolo un capítulo necesario de estudiar, ya que como estudiantes representa una gran oportunidad para tomar los conocimientos del libro y aplicarlos en nosotros mismos. Y como profesores, conocer algunas conductas de los estudiantes para buscar soluciones y resolver esos problemas y poder ayudarlos a fomentar su memoria y alcanzar el éxito de los contenidos.